Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Qué gusto, nos volvemos a encontrar. Antes de, bueno, como esta es la primera clase que nos estamos entrevistando, felicitarles. Yo creo que estamos o están a un paso más de poder concluir la aspiración, el sueño, el objetivo que ustedes se han planteado desde un inicio. Eh, Siempre les he mencionado y les he dicho que la educación superior no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. En efecto, o en el trayecto, ustedes se podrán haber dado cuenta que a pesar de los obstáculos, las dificultades o cada una de las cosas que se presentaron, pues por supuesto pudieron superarlas y hoy por hoy ya se encuentran en un cuarto semestre para cursar, ¿no? En este periodo académico 2024. Ok, en lo que corresponde a este periodo académico, analizaremos lo que es análisis financiero, algo que tiene que ver o está estrechamente relacionado con lo que veníamos viendo en costos y en una parte que justamente nos faltó concluir en el proyecto de investigación. Recuerdo muy bien que nos faltó concluir, analizar, repito, justamente lo que tenía que ver con la parte financiera de el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación del capital, relación beneficio-costo, entre otros indicadores que por supuesto nos van a ayudar a entender mejor, ¿no es cierto?, el funcionamiento de este tipo de situaciones o de valores dentro de una empresa. ¿No es cierto? Es muy importante, con el pasar de los días veremos si es que lo podemos ligar o lo manejamos de manera diferenciada, justamente con lo que veníamos trabajando en el proyecto que ustedes ya desarrollaron. Y miren, nada más por acotarles, cada uno de los temas que ustedes tienen planteados ya, los proyectos que se trabajó en segundo hasta donde pudimos avanzar, eh, son proyectos que ingresan dentro de la línea de investigación para planes de negocios o proyectos de factibilidad para que puedan elaborar su tesis. Entonces, si lo hicieron bien, piensen que ese podría ser su trabajo académico, ¿no es cierto? Que podría ser presentado para su proceso de graduación, que esa es la idea. Ok, antes de empezar, quisiera obviamente refrescar un dato. Voy a compartir pantalla eh, de algunas terminologías que debemos tener muy claras antes de empezar a analizar algunas cosas de conceptos, de definiciones y de materia como tal. Por ejemplo, y esta parte sí la vimos en el proyecto, la pudimos alcanzar o la pudimos ver y por eso la he puesto ahí, algunos de ellos no, por supuesto, pero otros sí. Y voy a preguntar porque la clase debe ser participativa. Estimada, por ejemplo, a ver, Maribel, ¿recuerda usted dentro de lo que analizábamos ya cuando avanzamos en el proyecto de investigación e ingresamos a la parte financiera, que es justamente lo que nos compete? ¿Recuerda usted a qué se refería cuando se mencionaba de lo que es activos fijos? ¿Te recuerdas a qué se A lo refería? que tiene la empresa. Ya, un poco más amplio, un poco para no ser tan... Por ejemplo, solía ser activos fijos la maquinaria. Ya, listo. ¿Alguien más que le ayude, Mayerly? Bravo. Si es que les pregunto y no me responden, entendería que no están en o están en otro lado. Mayerly Inge. Bravo. No, Susana Sí, King. dígame. Ok, pregunté, Mayerly, que para poder entrar en materia como tal, al menos conmigo sí chequeamos estos datos y vimos, ok, en lo que se refería a la parte financiera, topamos o revisamos en segundo nivel lo que eran activos fijos y algunos eh, de estos elementos que vemos en pantalla. Ok, pregunté hace rato a qué se refería activos fijos a una compañera tuya y ahora te pregunto a ti, ¿qué entiendes o a qué se refiere cuando hablamos de activos fijos? Son todos los activos que están eh, activos fijos, todos los activos vigentes, algo así. Bueno, lo que Ok, ya. Bueno, estos
Esas palabras no se deben olvidar y deben ser o estar bien claras más o menos en nuestra mente para poder entender de mejor forma. Entonces, miren, cuando analizábamos en segundo nivel, hicimos un fraccionamiento de nuestro proyecto, ¿no es cierto? Y colocamos y dijimos, ok, vamos a colocar todos los activos fijos. Y recuerdan ustedes que partimos desde un terreno, ¿no es cierto? Partimos desde un terreno, partimos de infraestructura física, ¿no es cierto? Y luego fuimos a maquinaria y equipo, utensilios de producción, ¿verdad? Fuimos a todo lo que tiene que ver con muebles de oficina, ¿no es cierto? Luego pasamos a que de pronto necesitaríamos equipo de computación y también a vehículo, ¿no es cierto? En sí, como dijo alguien, activos fijos es todo lo que posee una empresa, ¿no es cierto? Todos los bienes que posee una empresa, bienes tangibles, ¿no es cierto? Que posee una empresa. Ahora, recuerdan ustedes, y estoy haciendo una recapitulación de esto, dentro de estos activos yo había dicho, ok, hacemos nuestros activos, definimos, los catalogamos, sacamos un valor, cuánto tenemos, y después de esto dijimos, ok, a los activos, con el pasar del tiempo, sufren algo, sufren un desgaste, ¿no es cierto? Por el uso, sufren un desgaste por la elaboración de lo que se esté trabajando, del uso mismo, valga la redundancia. Entonces, a eso, ¿cómo se le denomina? Depreciación. Depreciación. Ya yo iba a decir a quién me responde, ya me respondieron. Ok, sí, pero en efecto, depreciación, ¿no es cierto? Para que sea más participativa la clase, de forma puntual voy a preguntar. Ok, listo, perfecto. Repito, tenemos nuestros activos categorizados, ¿no es cierto? Todo lo que posee una empresa y estos activos sufren una depreciación. Ahora, pregunto, estimado tocayo Pedro Zambrano, ¿cuál de estos activos que acabamos de mencionar, cuál de estos activos no sufre depreciación? Solo Zambrano Pedro. ¿Y por qué razón? Acabamos No de me mencionar que acuerdo. tenemos, ¿no es cierto?, una serie de activos en nuestra empresa. Todos sufren depreciación excepto uno. ¿No? Ok, No, nadie responda, nadie. Yo pregunto directamente. A ver, estimado Víctor, Yanes, Dígame, Inge. la misma pregunta que le hice a Pedro Zambrano. Tenemos todos nuestros activos categorizados, ¿no es cierto? Todos sufren depreciación excepto uno. ¿Cuál es? Los terrenos. Perfecto, ¿no es cierto? Los terrenos, que por lógica sabemos que en vez de bajar un precio, Depreciarse suben el precio. perfecto, muchas gracias, Víctor. Esa era la respuesta, ¿no es cierto? Y todos ya creo que más o menos me recordamos de ese detalle que habíamos categorizado, ¿no es cierto? Y nunca le tomábamos en cuenta el terreno porque en efecto no sufre depreciación, más bien la plusvalía de este activo dentro de una empresa se incrementa su valor. Entonces, recordando, ¿no es cierto? Hicimos también una categorización, ¿verdad? Y ahora voy a hacer la siguiente pregunta. Ok. A ver, ¿a quién? Estimada Yerly Rochina, si tenemos activos fijos y cada uno de estos activos se deprecian y luego de terreno tenemos infraestructura física, ¿usted recuerda a qué porcentaje se deprecia esto anualmente? Uy, el proyecto ya se olvidaron rapidito, ¿no? ¿A qué porcentaje, Yerly? Parece que no tiene buen internet o no Que sé. no sé, no le escucho internet, que lo escucho así como entrecortado. Debe ser tu señal porque sí tengo muy buen internet. Ok, de pronto no puedas escucharme bien. Ok, déjeme preguntar a ver. Nayeli Zambrano, la misma pregunta que le hice a Yerly. Si tenemos dentro de nuestros activos y el segundo activo principal es la infraestructura física donde va a estar toda nuestra maquinaria, ¿recuerdas a qué porcentaje se depreciaba este valor? 33,33 creo que era, no me acuerdo. A ver, Julio, ¿estás de acuerdo o das más o das menos? Julio Calderón. Activa el micrófono, Julio, si no, no le escucho. ahí Sí, ahí sí.
Julio, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Nayeli? Que, por ejemplo, nuestro segundo activo principal, que es la infraestructura física, ¿qué porcentaje de depreciación sufre? Ella mencionaba que era el 33.33. No busquen en el internet, nada más estamos recordando. No, estoy en el proyecto. Ah, en el proyecto, ese Julio, está en el proyecto, ese Julio. ¿Te recuerdas, Julio, el porcentaje o no? Parece que Julio también está con internet malísimo que se frizó. Jenny, Carpio, ¿se recuerda? No, Sí me pega. Tampoco. Ay, Listo. A ver, ve, se me olvidaba rapidito, nuestra mente es frágil, ¿no? Miren, solo me acuerdo del centro de cómputo, creo que era de 3 a 4 años, pero no no me acuerdo. verán, esto no deben olvidarse porque esto viene concatenado justamente con lo que vamos a ver. Activos fijos, ¿no es cierto?, sufren una depreciación. El terreno no se deprecia. Nuestra infraestructura física, conforme lo está establecido en un reglamento del Servicio de Rentas Internas, quien es el ente regulador de esto, dice que sufre un porcentaje de depreciación del 5% anual, lo que es infraestructura física. Es decir, que en 20 años, técnica o teóricamente, esa infraestructura se debe tumbar y construir otra. ¿Cierto? Porque sufre un desgaste de todos los elementos en un 5% al año, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un proyecto para 10 años, repito, esto es técnica o teóricamente, porque obviamente va a depender mucho del cuidado que le den, del mantenimiento que le den, y eso puede durar mucho más. Nada más les estoy hablando como dice o como la norma menciona, ¿no? Entonces, si hablamos de infraestructura física, es al 5% al año, ¿no es cierto? Uno de los segundos elementos era maquinaria y equipo. Mayerly Amaguaya, ¿se acuerda el porcentaje de depreciación de maquinaria y equipo? ¿No es el 10%? No me acuerdo de tren. ¿Seguro? ¿Qué dice Maribel Elizalde? ¿Es el 10 o no? No sé, creo que era de 3 a 4 años. Mm, Ok. Maquinaria y equipo, conforme lo establece de igual forma, es, sí, en efecto, al 10%. ¿Qué significa esto, señores, en empresas, en negocios, en proyectos, en todo? Que si tenemos una maquinaria, cualquier sea esta de las características para elaborar lo que sea que ustedes pretendan hacer, va a durar 10 años. Repito, esto es teóricamente, ¿no es cierto? Va a depender mucho del mantenimiento, de todo lo que se le dé para que dure más. Pero si se deprecia al 10%, significa que en 10 años esa maquinaria ya no tendrá ningún valor como tal en el mercado, ¿no es cierto? Se habrá depreciado totalmente su valor, eh, en efecto, por la transición, el desgaste y todo lo que tiene que ver a 10 años como tal. Entonces, no, eso no debían haberse olvidado. Pensé yo que de pronto podían haber estado recordando, pero sí, ¿no es cierto? Y, sí, y ahí continuamos, ¿no es cierto? Teníamos, miren, terreno, infraestructura física, maquinaria y equipo. Teníamos lo que es muebles de oficina, ¿no es cierto? Todo es al 10%. Hay otro rubro que mencionábamos y hacíamos alusión clarito en lo que tiene que ver con proyectos y todo lo que tiene que ver con gastos de equipo de computación. ¿Alguien se acuerda de este rubro exactamente a qué porcentaje se depreciaba? Miren que estamos recién. 33, Yanela, 33% a 3 años. listo, 33.33%, ¿no es cierto? Para que sea al 100 a 3 años. 33.33 conforme, no es que me estoy inventando ni porque yo quiera poner ese valor, pero eso lo establece, ¿no es cierto?, el Servicio de Rentas Internas. Entonces, ¿qué decíamos? Si tenemos un proyecto, tenemos una empresa que quiere funcionar o debe funcionar a 5 años, quiere decir que al cuarto año técnicamente habría que cambiar ese rubro, ¿no es cierto? Y reponer equipo de computación. Todo ese análisis, recuerden ustedes que hacíamos, ¿no es cierto? Ahora viene otro rubro importante que, en lo que tiene que ver con activos y que muchas de las empresas lo tienen, que es vehículos. ¿Quién más está por aquí? ¿Quién más está por aquí? Yesenia, ¿cuál es Yesenia? Allison. Ambos. Ya, Allison. Yesenia, la que se duerme en la clase. Ah, ya, Yesenia, la que estudió en la clase, ok. No sé si está por aquí el señor Tapuy. ¿Está?
No, no está. Ah, no. Aún no llega. Ah, está, pero está su costillita. A ver, Alison, ¿usted se recuerda cuál es el porcentaje de depreciación de vehículos dentro de lo que es activos fijos? ¿No es del 5%? No. ¿Se No recuerda, es el 25. Valverde Elizabeth iba a decir algo de pronto? ¿El 25%, Inge? No. El 20%. Mayrita ha estado en mi clase, no sabía. Sí, Mayra, sí. Hello. En efecto es el 20% para vehículos, ¿no es cierto? Y justamente con ustedes también analizamos el proyecto y decíamos, si tengo un vehículo y su porcentaje de depreciación es al 20%, significa que al quinto año, o si es que quisiera seguir funcionando el proyecto, habría que cambiar. Pero les repito, esto es teóricamente, porque vuelvo a redundar, va a depender mucho del mantenimiento que se le dé, del uso que se le dé para que ese activo funcione o tenga un mayor tiempo de duración, ¿no es cierto? Nada más hay que hablar conforme establece la norma. Entonces, creo que está claro para hablar, antes de entrar al análisis financiero, a hablar de valores, a hablar de todo eso, a todo lo que se refiere, hay que tener muy en claro lo que son activos fijos. Entonces, ustedes ya, pues volvimos a recordar que en efecto, activos fijos son todos aquellos elementos que posee una organización, ¿no es cierto?, que forma parte de. Cuando nos referimos a activos diferidos, al menos en lo que tiene que ver en empresas, nos estamos refiriendo a todas aquellas erogaciones, ¿no es cierto?, que hace una empresa o un negocio previo a constituirse, y esto por más pequeño o grande que sea. Supongamos, estimados estudiantes, porque estamos hablando de números, ¿no es cierto? Víctor tiene una idea de negocio en el local, en el lugar donde él vive y dice, ok, ha hecho un análisis, ¿no es cierto?, de mercado y dice, ok, en este lugar, en el lugar donde vivo, hace falta un puesto donde vendan, se me ocurre humitas, ¿no es cierto? Estoy yendo desde lo más micro a lo macro. Víctor dice, ok, aquí hace falta un puesto de humitas, yo tengo todo el conocimiento, aquí hay la materia prima, compraré la maquinaria y el equipo listo para producir, perfecto. Pero él tiene que incurrir en lo que es un gasto, ¿no es cierto?, para poder ser legal. Porque si Víctor, en el lugar donde él está, no saca una patente comercial, no saca un permiso de funcionamiento, permiso de lo que le corresponda, al menos si es que va a tener un local comercial, sería de bomberos y todo lo demás, no va a poder funcionar. Entonces, todos estos gastos en los que se incurre uno cuando constituye una empresa se denominan activos diferidos. Y estos no se deprecian dentro de lo que son efectos contables. Estos sufren algo diferente que se denomina amortización, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se refiere con amortizar un activo? Que son susceptibles de recuperación en el tiempo, es decir, Víctor está invirtiendo de pronto $150 en constituir ese negocio y ok, son susceptibles de recuperación, obviamente cuando ya empiece a funcionar sus ventas, ¿no es cierto?, del producto que él tenga en mente, ¿no es cierto?, para poder trabajar. Esto como segundo elemento, ¿no es cierto?, que nosotros venimos chequeando. Ahora, también analizamos dentro de lo que ya vimos en el proyecto de investigación, no, si tienen alguna pregunta en el trayecto que se va hablando, me la hacen o alguna aclaración o algo que ustedes quieran acotar, por supuesto, siempre es bienvenido esto, ¿no? Ok, ahora hay un tercer elemento que también quería recordar, que se llama activo corriente o capital de trabajo, ¿no es cierto? El activo corriente o capital de trabajo, ¿no es cierto?, es un valor, ¿no es cierto?, que se debe destinar para poder empezar las operaciones comerciales de una empresa, ¿no es cierto?, de una entidad. Y aquí viene, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con lo que está escrito más abajo. Y esto sí vimos también, por supuesto. Y voy a volver a preguntarle, a ver, ¿a quién? Doris. Cuando analizamos este rubro que se denominaba materia prima directa, ¿no es cierto? Usted hizo un proyecto también como sus compañeros. ¿A qué se refería? Doris Carrasco. ¿Se recuerda? La verdad, no, Inge. Uy, les ha hecho mal pasar a cuarto semestre. No se recuerda. A ver, ¿a quién le pregunto? No sé si Susana está presente o no sé si me escuchó hace rato, Susana Quiñones. Parece que no. Nayeli, ¿de pronto estás? Nayeli García.
Aquí estoy, Inge. A Susanita, ok, Susanita, a ver, ¿te recuerdas en el proyecto a qué se denominaba lo que es materia prima directa, haciendo alusión a la que tú pensabas elaborar o el pensamiento o la idea de negocio que se tenía? La materia prima directa en mi caso, mi proyecto era del yogur de Arazá. Ya, Entonces, la materia prima directa era todo lo que concierne a la preparación de este producto, como por ejemplo la fruta, los adherentes que tiene, ¿no? Este producto, ¿qué más era? Quizás el envase, eh, El logo. el logo, los gastos que se iban a hacer en el diseño. eh, eso entiendo yo por materia prima directa. y por indirecta, ¿qué entiendes entonces, Susanita, si me acabaste de decir lo que me mencionaste? Serían, creo yo, eh, lo que se necesita para, qué sé yo, su preparación, Ya, ok, o sea, la sí va maquinaria. ya, ok. Sí va por ahí, pero hay que definirle de mejor forma. Ve. Muchas gracias, Susanita. ¿Alguien más que estaba por La decir? materia prima para mí sería la arazá. Ya, a ver, va a depender. A ver, muy bien. Gracias, Susanita. Gracias, Mayrita. A ver, si se han dado cuenta que cuando nosotros tenemos un producto, hay una parte que dice información nutricional y de cierta forma está desplegado, está especificado. Sí empecé a grabar, ¿no es cierto? Ya, ok. Está especificado los porcentajes de concentración por cada una de las materias empleadas. En este caso, hagamos alusión al ejemplo de Susana. Ella decía que está elaborando un yogur. Mi pregunta es, en ese producto, ¿tiene una mayor concentración la leche para hacer el yogur o el arazá? La leche. Para mí sí. ¿Por qué el arazá, Mayra? No tienes apagado el micrófono. Inge, la lasaña vendría a ser como un endulzante o un saborizante. No, pues que ustedes tienen más abajo. A ver, vuelvo al ejemplo verán, tienen que La tener bien materia claro lo que prima. son materias primas directa e indirecta. Ok, tenemos el ejemplo del proyecto de Susana, dice que está elaborando un yogur de Arazá. Desde mi perspectiva, y sin hacerlo con mucha ciencia, digo, ok, la mayor concentración de ese tipo de producto es la leche, ok, para elaborar el yogur. Entonces tendrá de pronto, no sé, una concentración del 60-70%. El arazá viene a ser un aditivo, ¿no es cierto? Que de pronto le agregarán en un 10, 15, 20% y ya se convierte en una materia prima indirecta, ¿no es cierto? Juntamente si es que van a utilizar azúcar, si va a utilizar otro tipo de cosas. Entonces, la materia prima directa en un producto es lo que en una mayor cantidad lleva su concentración, ¿no es cierto? Ustedes han visto también otro ejemplo, los chocolates, ¿no es cierto? Que se hacen, ¿verdad? Dice, chocolate con una concentración del 70%, del 60%, del 80%, del 20%. Entonces va a depender, ¿no es cierto?, de la cantidad de concentración para hacer más morocho. Lo que más lleva, o sea, lo que más lleva en un producto se denomina materia prima directa. La indirecta, ¿no es cierto? Ustedes han dicho, ok, voy a necesitar en este caso para el chocolate lo que es, algunos utilizan almendras o utilizan un poco, una cantidad mínima de leche. Hay otro elemento que se llama lecitina también para utilizarlo. Entonces, perfecto. Ahí determinamos por la cantidad de concentración, ¿no es cierto?, las materias primas para elaborar un producto. Luego de eso también explicábamos, ¿no es cierto?, que hay otro rubro muy elemental dentro de lo que es activo corriente o capital de trabajo denominado mano de obra directa. Y aquí voy a preguntar, ¿recuerdan lo que se denomina mano de obra directa? ¿A quién le pregunto? Yanela, ¿te acuerdas lo que es la mano de obra directa o a lo que se refiere? Son los que van a elaborar el producto, o sea, son los expertos. Muy bien. En efecto, ¿no es cierto? Es la gente contratada dentro de una empresa que va a tener contacto directo, ¿no es cierto? Con, por ejemplo, si vamos a elaborar el mismo ejemplo de Susana, un yogur, ¿cuál es esa materia prima? El receptar la leche y elaborar todo el proceso a través de toda la maquinaria hasta obtener el yogur como tal.
Entonces, son todas las personas, las personas que van a estar involucradas directamente con la manipulación o transformación de esa materia prima en un producto terminado. Y aquí como me falta el otro rubro que se llama materia prima indirecta, no es nada más que todo aquel o todas las personas, ¿no es cierto?, que están involucradas en el almacenamiento o distribución de ese producto que ya está terminado, que no tiene un contacto directo como tal en todo el proceso de producción donde se elaboró hasta obtener un producto terminado, sino que más bien ellos se encargan, ¿no es cierto?, repito, del almacenamiento o distribución de ese producto como tal. Luego hay otro rubro que se denomina costos de producción, ¿no es cierto?, que son todos aquellos, creo que hasta esa parte no creo que alcanzamos, no recuerdo, son todas aquellas erogaciones o gastos que incurre una empresa, ¿no es cierto?, para poder producir algo, ¿no es cierto? Es decir, ok, si necesito producir, obviamente, lo que es el yogur, habrá que pagar, ¿no es cierto?, todo lo que es las materias primas, habrá que pagar todo lo que son materias primas directas, indirectas, va a depender, ¿no es cierto?, de la cantidad que voy a elaborar. Y los gastos administrativos, por supuesto, es el pago de lo que son sueldos, ¿no es cierto?, al personal, valga la redundancia administrativa. Dentro de estos rubros también hay dos, lo que son costos fijos y costos variables. A ver, hagamos un análisis, porque también no es de mucha ciencia. Estimado, a ver, ¿a quién le pregunto? Es que no sé ni quién está en línea porque todos tienen la cámara apagada excepto Mayerly. Ok, Mayerly, voy a preguntarle de nuevo. ¿Usted qué entendería por costos fijos dentro de los rubros que se va a pagar? Hablemos de un proyecto de cualquier empresa. ¿Qué se le viene a la mente? Costos fijos. Los costos fijos son todos Pregunté los siga, no, siga nomás, siga nomás. Siga Mayerly Bravo, siga. a ver, los costos fijos de una empresa son los servicios, Ya, como ser la luz. Esos pueden ser a ver, la luz, el internet, muy bien. eh, El ¿qué arriendo, más? si es que podrías El ver. arriendo también, si es que en un caso hay, porque la mayoría de empresas ya compran ese terreno. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hablemos que alguien de ustedes tiene un negocio de una panadería, ¿no es cierto? Entonces, ok, por supuesto, tendrás que contar con un espacio, ¿verdad? Donde te renten, ¿verdad? Vas a necesitar internet para poder cobrar a tus clientes con transferencias, vas a necesitar luz, ¿no es cierto? Costos fijos. Los costos variables, ok, entonces, ¿a qué se podrá referir? La otra Mayerly, Amaguay, ahora sí. ¿A qué se referirán entonces los costos variables? Serían los costos adicionales que tiene una empresa. Aparte del, o sea, por ejemplo, como dice, si el arriendo es un costo fijo, pues serían gastos adicionales que tiene una empresa. Ya. Teniendo el mismo ejemplo en mente, supongamos, ok, para el mismo ejemplo, les repito, de panadería tenemos nuestros costos fijos de electricidad, ¿no es cierto? Eh, de pronto también podríamos pagar personal, ¿no es cierto? Aunque esto va a depender también, ¿no es cierto? Pero ok, un costo variable depende de la producción. Supongamos que en una semana, ¿no es cierto? Yo requiero, solo estoy parafraseando 10 quintales de harina, ¿no es cierto? Ok. Pero a la siguiente semana requiero 15, ya no es un costo fijo, ¿no es cierto? Ya aumentó el valor. Y a la siguiente semana requiero solo 7, requiero 6, 5. Entonces, ese es un costo variable. Va a depender del volumen de producción que efectúe cualquier tipo de negocio, ¿no es cierto? Entonces, va a depender, repito, del volumen de producción que efectúe cualquier tipo de negocio. Entonces, ahí ya no se convierte en un costo fijo. Por supuesto que no, por simple lógica, ¿no es cierto? Por la cantidad del producto que se esté comprando. Aquí me ha faltado algo y voy a agregar para que se tenga también presente. Déjenme nada más maniobrar aquí. Ok, ok, listo. Hay otra palabra que es muy importante conocer y tener bien
claro lo que se denomina punto de equilibrio. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Dónde está? Se fue, el tocayo se fue. Se fue ya. Ok, ¿qué se le viene a la mente, Maribel? ¿Qué se le viene a la mente al hablar de punto de equilibrio? ¿Qué entendería usted? Punto de equilibrio, Ujú. el, la igualdad De algo, ¿no gastos, es cierto? Ya, de gastos o con las de lo que es el inversiones puede ser también. muy bien. Y así por ahí va. Jenny Carpio, ¿qué entendería de pronto usted? Punto de equilibrio, ¿qué piensa? Lo que se les venga a la mente, porque no llegamos a esta parte, por supuesto que no. Estabilidad. Ya, muy bien, listo. Ustedes dijeron, ¿no es cierto? Es igualdad. Ok. Cuando hablamos de punto de equilibrio en empresas, significa que valga la redundancia, un punto, ¿no es cierto?, dentro de un plano, ¿no es cierto?, donde la empresa ni pierde ni gana. Es cero. No sé si han escuchado esa palabra morocha que hay cuando juegan los gallos, dice salieron tablas. Ni perdieron ni ganaron, ¿no es cierto? A eso se refiere. Entonces, el punto de equilibrio dentro de todo lo que tiene que ver esta parte de finanzas significa que, ok, supongamos, regresamos a la panadería, que tiene dos empleados y que sabe que tiene que pagar cierta cantidad semanal o mensual. Y ok, dice, ok, hago un análisis para poder pagar a esos empleados y poder subsistir, pagar el arriendo, tengo que vender, se me ocurre 5,000 panes para ni perder ni ganar. Ese análisis se hace, ¿no es cierto? Y a eso se le denomina punto de equilibrio, ¿no es cierto? Repito, cuando una empresa ni pierde ni gana, es decir, no tuvo ni pérdidas ni ganancias, por supuesto. Estas palabras son elementales conocerlas y eran, y es muy importante que hayamos vuelto a recordarlas porque vamos a estarlas topando de forma seguida, ¿no es cierto? Dentro de lo que tiene que ver un análisis financiero. Una vez que hemos visto esto, quiero entrar a una parte y encontré un blog bastante interesante. Déjenme retroceder. Encontré un blog bastante interesante en lo que tiene que ver a las funciones que cumple un administrador financiero. ¿Alguien está con el micro activado? No sé quién. Ok. Ok, entonces encontré una página bastante interesante. Dice, ¿qué hace un administrador financiero? ¿Y cuál es la función de este dentro de la empresa? Sí se puede visualizar pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ok. Voy a leer de forma literal. ¿Alguna vez has escuchado el término administrador financiero y te has preguntado qué es qué es y qué hace? Este profesional desempeña un papel esencial que va más allá de los números. El administrador financiero, que se relaciona, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver, es el estratega que va detrás de las decisiones monetarias de una empresa. Repito, el administrador financiero es el estratega que va detrás de las decisiones monetarias de una empresa. Cuando hablamos de decisiones, ¿a qué nos podemos estar refiriendo? Ustedes saben o entienden que dentro de cualquier organización, por más pequeña que ésta sea, siempre hago alusión a esto, hay que tomar decisiones. Y si si no se toman este tipo de decisiones dentro de la empresa, esta puede estancarse o desaparecer, ¿no es cierto? Por la falta, obviamente, de una decisión o de una estrategia que sea relevante o importante para poder, en cierto caso o muchos de los casos, subsistir. Entonces, miren, va detrás de las decisiones monetarias de una empresa. Ok, al hablar de monetarias, por supuesto, se está refiriendo a dinero. Ok, este puede ser, ok, listo, hay una decisión y nada más dice, ok, es momento, un administrador financiero puede decir o puede reunirse con el gerente general de una empresa y decir, ok, es momento de poder cambiar toda la maquinaria y el equipo de este tipo de empresa porque ya está obsoleta, porque ya no da, ya no rinde, ya no produce, ¿no es cierto?, en alta calidad y es importante reemplazarla toda. Esas son decisiones
que puede tomar un administrador financiero porque conoce, ¿no es cierto?, de la materia o de la temática como tal. Miren, desde la gestión de presupuestos hasta la evaluación de riesgos, desde la gestión de presupuestos hasta la evaluación de riesgos y la planificación estratégica, su función es fundamental para la estabilidad económica. Entonces vamos analizando un poco cada una de estas cosas que son relevantes o que nos competen, ¿no es cierto?, lo que vamos a aprender desde la gestión de presupuesto. ¿Qué será gestionar el presupuesto? Creo que ustedes ya vieron presupuesto. ¿Hay alguna materia que se le llame presupuesto que ya vieron? Este Este semestre. semestre vamos a ver. Les toca ver presupuestos, ok. Entonces, cuando ustedes van a ver en esa materia partidas presupuestarias, ¿no? Entonces, a ver, ok, tengo $100 para, $100 para invertir, tengo $50 para capacitaciones, tengo $500 para comprar ciertas cosas. Entonces, no, se van fraccionando, ¿no es cierto? Conforme partidas presupuestarias, ¿no es cierto?, dentro de ciertas empresas públicas o privadas para poder determinar, ok, así prioridades, ¿no es cierto? Hasta la evaluación de riesgos. Y aquí hay un dato fundamental. Todo, estimados estudiantes, todo lo que tenga que ver con dinero, todo lo que tenga que ver con inversiones, todo lo que tenga que ver con este tipo de cosas, tiene un riesgo. Y vuelvo a repetir, por más pequeña que sea la inversión, por más pequeño que sea el cambio magno o macro, siempre va a sufrir un riesgo. Y conforme los ejemplos que ustedes podrán ver en empresas, en negocios, a veces no todas las decisiones estratégicas, no todas las decisiones que tengan que ver con números son positivas para una empresa. No todas las decisiones, repito, que sean o que tengan que ver con números son positivas. Sin embargo, son elementales y son necesarias, porque aquí hay un dicho que siempre decían los mayores, ¿no? Y hasta ahora escucho, el que no arriesga no cruza el río, ¿no es cierto? ¿Y a qué se refiere? Ok, se puede estar presentando una idea genial de negocio, pero si tú como administrador dices, no, ok, mejor me quedo aquí y guardo el dinero bajo del colchón para que no se me pierda, puedes estar perdiendo una gran idea de negocio, ¿no es cierto? Pero también vuelvo y repito, en toda inversión hay un riesgo como tal, pero sí, siempre las empresas o los empresarios o los que manejan la parte económica están dispuestos a correrlos, por supuesto, ¿no es cierto? Ok, entonces continúo, miren. Desde la gestión de presupuestos hasta la evaluación de riesgos y la planificación estratégica, ¿no es cierto? Algo elemental, ¿no es cierto? Algo importante que, por supuesto, nosotros o ustedes como futuros administradores deben dominar lo que es la planificación estratégica, ¿no es cierto? Planificar, ok. Siempre les he dicho, ¿cómo planificamos? Opción 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles las descartamos? Lluvia de ideas, ¿no es cierto? Vamos seleccionando cuál es la más adecuada o cuál es la que ingresaría como más importante o más elemental a este tipo de negocios de empresas. Ok, escogemos, ¿no es cierto? Para que sea una estrategia siempre con la opción de mejorar. Yo digo esto, todo negocio, toda empresa, todo emprendimiento, por más pequeño que sea, siempre tiene una razón de ser, y esta razón de ser es la de ganar, la de tener un rédito, la de obtener una ganancia, la de obtener un valor económico al final de una transacción, al final de un trabajo. Entonces, siempre en negocios la idea va a ser ganar, aunque no, por supuesto, en el peor de los casos, no siempre sucede, ¿no es cierto? Continúo. Su función es fundamental para la estabilidad económica. Entonces, miren, cuando nosotros aprendemos a interpretar estados financieros, cuando nosotros aprendemos a manejar estados financieros, cumplimos un papel fundamental, ¿no es cierto? Porque prácticamente la estructura, ¿no es cierto? La parte fuerte de la entidad donde estemos trabajando o dentro de nuestro propio negocio, ¿no es cierto? Al saber manejar esto, va a permitir mantener una estabilidad económica de cierta forma perpetua en el tiempo, ¿no es cierto? O no va a permitir quebrar rápidamente. Hay un análisis que se ha hecho, y esto está comprobado, no recuerdo quién lo hizo, que la mayoría de negocios, la mayoría de empresas suelen quebrar dentro de los 5 primeros años. Y hay una fracción o hay un segmento que se refiere que es, ¿por qué razón, estimados estudiantes? Por el mal manejo económico dentro de las empresas. Porque
Esto es lo fundamental o es el meollo del asunto, si podríamos decirlo de esa manera, porque es lógico, ¿no? Sin una buena salud financiera, sin una buena estructura financiera, no funciona ningún tipo de negocios. No, porque no se vive del aire, ¿no es cierto? Entonces, toda empresa o la labor de todo gestor financiero, ¿no es cierto?, es mantener una estabilidad económica, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, eso es lo que vamos a ver, es lo que vamos a aprender a tratar de ver entre parte teórica y algunos ejercicios, ¿no es cierto?, lo que nos compete, ¿no es cierto?, en lo que vamos a ver relacionado a lo que es análisis financiero. Entonces, ¿cuál es el rol de un administrador financiero? El administrador financiero juega un papel esencial, ya que es quien se encuentra detrás de todas las decisiones financieras de la empresa. Les vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Entonces, imagínense ustedes, solo traigan en mente, se reúnen, ¿no es cierto? Y la parte del rol del administrador financiero que ya tiene todo claro, todas las cuentas claras, saber dar una buena, ¿qué les podría decir? Recomendación, si es que tuviera superiores, es elemental, porque, ¿no es cierto?, de esa decisión puede, puede significar, ¿no es cierto?, el poder aprovechar otros segmentos de negocios, otros abarcar nuevas oportunidades de negocio, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante o es muy elemental que un administrador financiero sepa manejar muy bien o cumplir muy bien este rol. Miren, su función impacta directamente en el rumbo económico de cualquier organización. Por supuesto que sí. Su función impacta directamente en el rumbo económico de cualquier organización. Vamos a ver más de cerca las responsabilidades claves que define este rol. A ver, y aquí hago una pregunta. Muchas de las veces las personas cuando ingresan a trabajar quieren ingresar a todos lados, menos lo que tenga que ver con rubros económicos. Y más que todo estoy hablando de la parte pública aquí. Porque, a ver, de lo que estoy hablando ahorita también puede que cualquiera de nosotros seamos contratados para trabajar. A veces se dan esas oportunidades en la parte política, ¿no es cierto? Y ustedes saben que en la parte política, por ejemplo, los gobiernos seccionales manejan rubros o presupuestos, ¿no es cierto?, para la ejecución de obras, entre otras actividades. Y hay algunas personas que dicen, ¿no es cierto?, a mí pónganme a trabajar en todo, en toda la área que sea, menos en lo que tenga que ver con números o lo que tenga que ver con dinero. Yo ya he mencionado esto, pero quisiera que ustedes me den la respuesta del por qué. Menos Mayra, porque ha estado relacionada bastante tiempo en el sector público. ¿Alguien me puede decir del por qué habrá este cierto tipo de reserva o de un poco de temor? Les repito la pregunta. Cuando se da la oportunidad de trabajar en el sector público, he escuchado yo a muchas personas decir a la autoridad de turno, pónganme cualquier área, puede ponerme en administrativo, en contratación pública, en otras áreas, pero nada que tenga que ver directamente con la parte económica. Puedo estarme refiriendo a contabilidad, a financiero, a rentas, ¿no es cierto?, a presupuesto, a esas áreas clave que son para tomar decisiones, ¿no es cierto? ¿Por qué razón creen que habrá ese tipo de reservas o de temor de algunas personas de involucrarse directamente a esos departamentos? ¿Alguien? Porque en caso de mal manejo o alguna equivocación nos toca tal vez a nosotros reponer de nuestro bolsillo. Muy bien, Jenny. Muy bien, tú diste una respuesta bastante coherente y por supuesto que es así. ¿Alguien tiene alguna otra acotación? Porque a pesar de que ya deje de trabajar, cuando llega a Contraloría, le revisa y tiene con los rubros de esa persona, también le puede impedir, ¿cómo se podría decir? Si no tiene bienes para embargar por lo que esté incorrecto, le puede impedir que trabaje. Muy bien, Maribel, también. Ustedes que han hecho prácticas, de pronto deben haber topado con ese tipo de cosas o no han revisado sus procesos. No sé si les tocó, pero es así como ustedes dicen, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, es importante, a ver, primero, ser honestos, aprender bien, ¿no es cierto? Conocer bien cuáles son los procesos, qué sistemas se manejan, cómo se maneja el presupuesto, la parte financiera, ¿no es cierto? Y todo lo demás, ¿no es cierto? Porque en este caso, como administradores, es nuestra responsabilidad gestionar los presupuestos, ¿no es cierto? De toda la empresa como tal, en muchos de los casos. Imagínense que se estén desviando los fondos que era de pronto para una obra
Solo estoy parafraseando de alcantarillado en la ciudad y se desvió para otro tipo, por ejemplo, se me ocurre como para fiestas. Eso es catastrófico, ¿no es cierto? Cuando viene la entidad de control, ¿no es cierto? Porque no es lo adecuado, no es lo correcto. Entonces, valga la redundancia, sí hay que tener bien claro este tipo de cosas, porque por supuesto es muy diferente el manejo económico, el manejo de presupuestos, el manejo financiero dentro de una entidad pública que de una entidad privada, ¿no es cierto? Entonces, miren, es el responsable de elaborar y supervisar los presupuestos de toda la empresa. Esto implica la asignación estratégica de recursos financieros para lograr alcanzar los objetivos establecidos. Vamos a hacer un poquito de análisis aquí. Esto implica la asignación estratégica de recursos financieros. A ver, asignación estratégica. Vuelvo un poco a la parte pública, ¿no es cierto? O también podría implicar la parte privada, por supuesto, podríamos hacer el enfoque desde las dos partes. Es decir, cuando hablamos de asignación estratégica de recursos financieros, es decir, ok, supongamos que el presupuesto, repito, estoy parafraseando, no son datos exactos, supongamos que el presupuesto 2024 para el GAD de aquí del municipio de Las Hachas fueron, o eran, o estaban estipulados en 4 millones de dólares. Pero que después de una reestructuración por todo, ahí, a ver, antes de avanzar, esos 4 millones de dólares estaba contemplado, recuerden que estoy parafraseando, pueden ser valores más o menores, hacer dentro del cantón nuevas carreteras asfaltadas, algo de alcantarillado, estaba planificado hacer algunas obras y al finalizar, obviamente el Ministerio de Finanzas decide que por la situación del país ya no van a ser 4 millones, van a ser 2 millones y medio. Son 1,5 millones menos, ¿no es cierto?, para poder ejecutar todos los objetivos establecidos dentro de esa entidad pública. Entonces aquí viene la genialidad, ¿no es cierto? Aquí viene la genialidad de priorizar, ¿no es cierto?, y aplicar estratégicamente o utilizar estos recursos estratégicamente para lograr todos los objetivos establecidos, ¿no es cierto?, dentro de la entidad. Entonces, habría que aquí priorizar cuáles son las necesidades más relevantes, ¿no es cierto?, dentro de una población, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad urbana como tal. Ahora vamos, obviamente, también esto se puede manejar desde otra perspectiva, desde la parte privada, ¿no es cierto?, porque inicialmente pudieron haber estado designados como un presupuesto para ejecutar en el año 2024, se me ocurren 10 millones de dólares, pero por un déficit que sufrió la empresa al cerrar el ejercicio fiscal, solo se puede contar con 5 millones de dólares. Entonces, es el mismo ejercicio, ¿no es cierto? Viene a ser la misma praxis o la misma práctica, ¿no es cierto? Para que un gestor, ¿no es cierto?, o un analista financiero pueda ejecutar este tipo de presupuestos de manera estratégica con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos. Es decir, hay que saber priorizar y hay que saber pensar en qué se va a ejecutar y no gastar por gastar, ¿no es cierto?, en lo que primero a veces viene, porque de pronto, ¿qué tal si a mitad del año te quedas ya sin dinero para ejecutar, si es que hablamos de la parte pública, obras, ¿no es cierto? Y si hablamos de la parte privada, para ejecutar nuevos proyectos, para hacer nuevas inversiones. Entonces, por estas razones que les estoy explicando, es importante conocer o analizar de forma muy pormenorizada, ¿no es cierto?, cada uno de los elementos que se van a ejecutar, ¿no es cierto?, dentro de las acciones. Repito, esto puede darse dentro de la parte pública o de la parte privada. Otra de las cosas que se está mencionando aquí, miren, dice, evaluar riesgos. Evaluar riesgos, por supuesto. Otro de los roles de un administrador financiero es anticipar desafíos económicos, desde variaciones en los mercados hasta cambios en la tasa de interés y desarrollar estrategias para proteger los intereses financieros de la empresa. Evaluar riesgos. Repito, otro de los roles de un administrador financiero es anticipar desafíos económicos, desde variaciones en los mercados hasta cambios en la tasa de interés y desarrollar estrategias para proteger los intereses financieros de la empresa. Ok, cuando se habla de desafíos económicos, miren, si lo llevamos esto a todo lo que está pasando a nivel estatal, ¿no es cierto? Obviamente hoy nuestro país, por supuesto, está cruzando un déficit económico bastante complicado, ¿no es cierto? Existen desafíos a nivel internacional muy complicados, si hablamos a nivel macro, si hablamos a nivel meso, ¿no es cierto? En nuestra provincia, si hablamos a nivel micro, todo lo que tiene que ver con inseguridad, ¿no es cierto? Todo lo demás. Entonces, todas esas cosas, si hablamos
de forma general. Siempre hay que evaluar los riesgos como tal, lo que está sucediendo, y hay que hacer un análisis, ¿no es cierto?, de nuestro alrededor para ver qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, desde las variaciones en los mercados. A ver, y aquí les vuelvo a hacer una pregunta que siempre les dice desde el primer nivel para ver qué tan, ¿cómo les explico? Atentos hemos estado si nos ha quedado. A ver, cuando hablamos de evaluar riesgos y hablamos de variaciones en los mercados, hay dos cosas que conflictúan ahí: oferta y demanda. El terror de a veces de algunos estudiantes que dicen, no, porque ya me olvidé que era oferta y que era demanda. Porque aquí sí, por supuesto, entra o ingresa directamente cuando hablamos de variaciones en los mercados. Voy a preguntarle a quién le pregunto. Todos están durmiendo ya. Le pregunto, a ver, a Nayeli, que está presente, Nayeli Zambrano. ¿Se recuerda, Nayeli, lo que era oferta y lo que era demanda? Porque aquí hablamos justamente de variaciones de los mercados, y cuando hablamos de mercado es un lugar donde la gente compra y vende, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es oferta y qué es demanda, Nayeli Zambrano? Oferta eran las personas que van a adquirir un producto y demandas la cantidad de producto que tenemos. ¿Seguro? O al revés. Víctor, estás diciendo, no, te equivocaste, mijita. Decía, Víctor, dígalo, a ver, Víctor. Ofertas son todos los productos y servicios que hay en el mercado. Ya, Y demandas son los que van a adquirir los productos o servicios. exacto, ¿no es cierto? Exacto. Nayeli lo dijo, pero nada más lo dijo medio al revés. Pues no nos olvidemos, ¿no es cierto?, que la oferta son todos los productos y servicios disponibles para poder adquirirlos, ¿no es cierto? Y demanda somos nosotros, los consumidores. Entonces, cuando hay variación en esto, hay desafíos financieros, ¿no es cierto? Supongamos que somos una empresa aquí en el Sacha dedicada o somos una empresa o somos alguna asociación, ¿verdad? O hemos hecho alianzas estratégicas para producir lo que es malanga. Tenemos 20 hectáreas de malanga, ¿no es cierto? Ok, tenemos 20 hectáreas y analizamos el mercado. A ver, alguien me dice, ¿cómo está el mercado de malanga hoy por hoy? Bajo. ¿No es cierto? Creo que estaba ese, a ver, ¿cuál era la cúspide de ese producto? Al valor más alto que llegó, no sé, hace un par de meses. ¿A cuánto llegó el quintal? ¿Alguien sabe? ¿O tienes conocimiento de ese tipo de productos, de cómo estaba? Pero parece, Maribel, ¿sabe? pero parece que ahora estaba en $10 o 20, me dijeron que recién estaba. A 24 está la caja. Ya, la caja. Bueno, ¿ya cómo estaba Maribel en el Sí, punto más alto? En el punto más alto, ¿a cómo estaba? estaba como a 54, a 64 y baja a 54, Y güey. estamos hablando entre un 55 y 60% menos, ¿no es cierto?, de lo que estaba inicialmente. Entonces, miren, a eso se refiere cuando alguien que maneja finanzas hace un análisis o anticipa desafíos. Porque, ¿qué anticipo yo? Ok, digo, si es que se va a poner muy bajo esto, ya no siembro tanto, pues, ¿no es cierto? Porque me voy a quedar con el producto colgado, ¿no es cierto?, con el producto Pero ya demasiado va a barato, subir. que ni siquiera voy a poder recuperar los valores económicos en inversión, por ejemplo, en inversión, ¿qué? De botar el monte, en inversión de sembrar, en inversión de los químicos, si es que se utilizan para poder, obviamente, obtener un producto bueno como tal. Entonces, ese análisis se hace, ¿no es cierto? Variaciones de mercado. Ustedes saben, a ver, hay una variación hoy. ¿Y cuál es el análisis que se hace? Okay. Siempre he dicho. ¿Y por qué puede haber bajado, estimada Maribel? Porque en otros sectores del país puede estar habiendo muy buena producción del mismo producto. Sí, también porque las embarcaciones ya se fueron. ¿Embarcaciones a qué embarcaciones Sí, te refieres? los barcos que estaban llenando se fueron y Claro. demoran 3 meses en volver. Ah, Entonces, a ver, ¿ya dónde? hay mucha mercadería acumulada en Es- las empresas y se dañan. Exactamente, yo siempre les he dicho, cuando hay mucha producción, los precios bajan. Eso es lógico, ¿no? Cuando hay poca producción, los precios se disparan, suben. Hay un mercado, Como el de acá. justo iba a decir eso, Yerly, hay algo que pasó recientemente y no sé si es que tenga que ver, análisis de mercados, análisis financieros, económicos. Había una pelea
se estaba haciendo un estudio, había una pelea entre de dónde es originario el cacao. Y esa pelea se estaba dando entre México y Ecuador. Habían algunos analistas, algunos historiadores que decían el cacao es originario de México, otros el cacao de Ecuador. Y bueno, finalmente, conforme todos los estudios que se hicieron, definieron que en efecto el cacao es originario de Ecuador. Y desde que yo recuerdo, desde ahí tuvo un despunte importante este producto en el país. ¿No es cierto? Pues hoy por hoy, no sé si se mantendrá, pero estaba sobre los $400 el quintal. Más. Ahorita está 130. 450. Bueno, 50 ya se ve. Como quisiera tener unas 10 hectáreas nomás de eso para renunciar al instituto. No Con aguanta el 3 ya sol. vive tranquilo. Cochino interés. Pero es que en serio, miren, nadie se esperaba ese despunte tan abrupto, ¿no es cierto? No sé hasta qué punto dure, pero por ejemplo, las personas que tienen muy buenas plantaciones de eso hoy por hoy están aprovechando. Y quizás en términos económicos, en términos de dinero, están de pronto recuperando pérdidas que hace mucho tiempo la estaban pasando, porque el sector del cacao, el sector de de la producción de cacao, de los agricultores de este tipo de producto, o sea, estaban pasándola mal mucho tiempo. Yo no sé, y me falta en esta parte investigar, si de pronto se abrió algún nuevo tipo de mercado, si es por lo que les acabo de decir, o creo que parece que uno de los principales países africanos que producía cacao, hoy por las lluvias en ese país, creo que si no estoy mal, Es que es en Costa Rica. Es por una enfermedad de... ya, Cayó una enfermedad a la planta, ya. no me acuerdo muy bien, pero algo así Gracias. pasó. Perfecto, Mayrita. Sí, ven, o sea, ese es analizar los mercados, o sea, no va solamente, no se limita a las fronteras locales, ¿me entienden? Ya va mucho más allá. Entonces, ok, un analista de esto debe haber dicho, no, pasó esto aquí, vamos a pegarle duro con este producto y va a subir, porque obviamente hay una escasez mundial. ¿Y por qué razón? A ver, ok, hay un mercado que cubrir, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, supongamos, yo solamente estoy parafraseando, que Costa Rica haya estado exportando, ¿no es cierto? Unos 10,000 quintales de este producto. Entonces, es una oportunidad magnífica para el Ecuador para hacer el proceso que hacía Costa Rica mientras este país se recupera del proceso que está pasando, ¿no es cierto? Obviamente por la plaga y todo lo que está pasando. Pero es una oportunidad maravillosa en estos nuevos mercados, ¿no es cierto? Para que Ecuador se posicione con este producto en nuevos mercados, ¿no es cierto? Y justamente ustedes saben que el cacao ecuatoriano está catalogado como uno de los mejores sabores, se podría decir, o cacaos del mundo, ¿no es cierto? Inclusive para elaboración de chocolate y todo lo que tiene que ver. Aroma, sí, el fino aroma, cacao fino aroma. Entonces, miren, todo eso, ¿no es cierto? Hace un analista financiero, chequea y mira las oportunidades de negocio, mira las oportunidades de mercado para no dejarlas obviamente pasar y aprovechar el momento. Repito, no todas las veces va a ser, no todas las veces va a ser, ok, un boom o que voy a pegar y a esa sí le pegué, negocio redondo, no. Ustedes saben que, por ejemplo, los grandes empresarios a nivel mundial, y muchos de ellos nos dan un ejemplo, siempre han estado de pronto a inicios de sus empresas, antes de despuntar, fracasando, ¿no es cierto? Con pérdidas, pero han sido persistentes, han podido reestructurar sus negocios y hoy por hoy pues son obviamente gente exitosa, ¿no es cierto? Dentro de ellos están obviamente lo que estamos, muchas veces de nosotros, lo que utilizamos, Facebook, ¿no es cierto? WhatsApp, entre otras empresas. Miren, repito, voy a repetir esta parte. Anticipar desafíos económicos, justamente lo que hablábamos, ejemplos, desde variaciones en los mercados, lo que mencionamos, hasta cambios en la tasa de interés, ¿no es cierto? A ver, cambios en la tasa de interés. ¿A qué se referirá cambios en la tasa de interés? ¿A qué se referirá? ¿Quién está por aquí? Alison. ¿A qué se referirá cuando dice cambios en la tasa de interés? Mire, para entrar en contexto, otro de los roles de un administrador financiero es anticipar desafíos económicos desde variaciones en los mercados hasta cambios en la tasa de interés. Es justamente lo que le pregunto, ¿qué podría entender usted cuando se menciona justamente este segmento de cambios en la tasa de interés? ¿O qué entiende por tasa de interés? Porque cuando nosotros, antes de que pueda intervenir, leemos a veces cosas y no entendemos, pues obviamente se nos va a complicar. ¿A qué se referirá eso, no es cierto? ¿Sí entiende de pronto a lo que se refiere, estimada Alison, o no?
No, es que no le escucho bonito porque está lloviendo acá. Ya, bueno, entonces voy a preguntarle a, ¿quién le preguntó? A Valverde Elizabeth. Estimada Elizabeth, ¿entiende usted a qué se refiere con tasa de interés? ¿No? ¿Quién más está? Yerly, ¿entiende de pronto lo que es una tasa de interés? Por ejemplo, que sube, como nosotros estábamos, digamos, acostumbrados al 12% y digamos, ya en este tiempo tenemos el 15%, eso más o menos entiendo a lo que se refiere. Sí, por supuesto, sí, ¿no es cierto? Tiene que ver con ese tipo de tasas, ¿no es cierto? También, por ejemplo, pueden darse cambios en tasas de interés, lo que son. Ustedes cuando, bueno, la mayoría de veces, perdón, la mayoría de ustedes, o quizás algunos de ustedes han hecho préstamos con entidades financieras, ¿no es cierto? Entonces ahí se van a dar cuenta que, por ejemplo, en ocasiones las tasas de interés de estas entidades sufren variaciones mínimas, suben, bajan, depende del momento, del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si un evaluador de riesgos financieros, ok, está complicada su empresa, se me ocurre, y hay una buena oportunidad de adquirir un crédito para repotenciar la parte económica y dice, ok, la tasa de interés bajó, o ya aprovecho, ¿no es cierto? Entonces, se analiza, ¿no es cierto? O cuando está muy alto, ¿no es cierto? Dice, no, no me conviene porque tendré que pagar un interés muy alto, aparte del capital, entonces no me conviene. Todos esos análisis, ¿no es cierto? Se realizan, se analizan, se revisan de forma minuciosa, punto por punto, número por número, si es que se podría de esta manera denominar. Miren, y dice, para desarrollar estrategias para proteger los intereses financieros de la empresa. Creo que esta es la parte más importante, la parte medular, el hecho de que obviamente cuál es la labor cuando manejamos este tipo, cuando trabajemos o se trabaje en este tipo de áreas, el hecho de proteger los intereses financieros de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, para eso estamos llamados. ¿Y cómo lo haremos? Obviamente tomando decisiones estratégicas que sean o que encaminen a mejorar, ¿no es cierto? La producción, si es que hablamos de una empresa privada, ¿no es cierto? Si es que hablamos de una empresa pública, que ayuden a encaminar, ¿no es cierto?, el interés público, porque obviamente el dinero de una entidad de este tipo de características como lo son los gobiernos seccionales, obviamente el interés de ellos es realizar obra pública para la sociedad en general. Entonces, en efecto, se tiene que proteger los intereses financieros de la empresa para que al finalizar, ustedes saben que cada año, ¿qué se hace? Un cierre fiscal, ¿no es cierto? Y si dicen, ok, ingresos menos gastos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Ingresos menos gastos, ¿igual a qué? A bancarrota. Va a depender, ¿no es cierto?, de cómo nos fue. Va a depender de cómo nos fue en el año. Entonces, proteger los intereses no es siempre salir con números rojos, pues, porque ahí no tendría ningún sentido, ¿no es cierto? Hay que llevar una buena, creo que sería justo decir, hay que llevar una buena estructura, ¿no es cierto? Hay que llevar un correcto uso de la parte financiera de forma ordenada, consecuente para no tener inconvenientes, ¿no es cierto? O que no nos digan muchas gracias después de un tiempo que nos han contratado. Ok, seguimos un poco más. Tomar decisiones estratégicas, por supuesto lo mencionamos, basándonos en análisis financieros detallados. Miren, para tomar decisiones estratégicas hay que saber o hay que basarse en análisis financieros detallados en el cual el administrador financiero contribuya a la toma de decisiones estratégicas de toda la organización. Esto incluye evaluar inversiones y asegurarse de que cada decisión respalde los objetivos financieros establecidos, ¿no es cierto? De que es decir, a veces no nos podemos dejar llevar por la emoción, ¿no es cierto? Porque a veces en los negocios parece todo bonito, pero no sabemos qué puede estar oculto detrás o qué habrá detrás. Entonces hay que analizar muy bien antes de tomar decisiones que impliquen el desembolso, ¿no es cierto? La transferencia de recursos económicos a terceros, porque obviamente, repito, en los negocios hay que analizar muy bien si es que es factible o no, si es que es productivo o no, si es que es beneficioso o no para la empresa a la cual, perdón, estemos representando. Armar reportes financieros, lo que corresponde, ¿no es cierto? La generación de informes financieros comprensibles es una responsabilidad clave del administrador financiero. Debe saber comunicar de manera efectiva la situación financiera de la empresa a las partes interesadas, internas y externas.
Oigan, aquí se me vino una cosa a la mente. Yo he visto y escuchado muchas de las veces que dicen, la empresa X quebró, la entidad X quebró, la industria X quebró o se va a declarar en bancarrota porque la parte encargada de finanzas estuvo llevando una doble contabilidad. No sé si han escuchado ustedes eso. Estuvo ocultando los verdaderos valores o los verdaderos reportes financieros. Yo sí he escuchado y he leído también este tipo de información, ¿no es cierto? Que no me parece ético en lo que tiene que ver a un profesional como tal, no sé por qué lo hacen, con qué finalidad, pero al revisar o al hacer un análisis ya en los cierres financieros, en los cierres fiscales, pues obviamente cuando se dan cuenta de eso, la empresa no tenía, si se podría llamar ganancias como tal, sino pues estaba, como dijo hace un momento, estamos en bancarrota, ¿no es cierto? Entonces prácticamente hay que analizar o hay que hacer o armar un reporte coherente, un reporte eficaz, un reporte certero de cuál es la salud financiera, por más complicada que pueda ser la situación, ¿no es cierto? Hay que presentar reportes reales, reportes que sean de fácil comprensión para todo el equipo de trabajo que te rodea, ¿no es cierto? Porque si no, pues obviamente si presentas un poco de cosas que ni siquiera tú entiendes, es bastante complicado. Otra de las cosas a las cuales prácticamente está llamado alguien que maneje finanzas es a negociar con instituciones financieras, ¿no es cierto? Aquí se me viene y voy a algo macro también. Hace algún tiempo, ¿no es cierto? Ustedes saben que si no estoy equivocado, cada ecuatoriano desde que nace ya sale debiendo cerca de $5,000, si no estoy equivocado. Si estoy equivocado, me corrigen. Por una famosísima deuda externa que no sé a quién le debemos, ¿no es cierto? Entonces, desde que nacemos ya estamos endeudados de cerca de $5,000 cada ecuatoriano. Y es algo impagable, ¿no es cierto? Entonces, recuerdo que en algún momento una cartera de Estado llegó a renegociar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Para suspender el pago por un tiempo con la finalidad de cubrir otros sectores que eran importantes dentro de nuestra nación, por ejemplo, el sector salud, el sector educación, entre otros sectores que son estratégicos o relevantes, como por ejemplo, se me ocurre hoy. Hoy por hoy ustedes saben que por eso estamos aquí en línea, estamos sufriendo una crisis energética, ¿no es cierto? De que si es que hablamos de política, no sé si fue intencional, no sé si es que no fue intencional, no sé si es que lo quieren privatizar, no sé si no lo quieren hacer, no lo sé, no me quiero meter en eso. Pero ese detalle, me imagino que hoy a nivel ya de los altos funcionarios, las personas que manejan finanzas están diciendo, ok, si había este rubro de 20 millones para hacer esto de acá, no, ok, trasladen todo ese rubro y manejémoslo para repotenciar la parte energética, ¿no es cierto? Entonces, miren, están tomando decisiones estratégicas y negociando con otras instituciones financieras que de pronto estemos siendo deudores para que obviamente nos esperen, entre otro tipo de detalles. Entonces, esa es la labor si hablamos de nivel macro, ¿no es cierto? Prácticamente para poder negociar con la finalidad, con la única finalidad de poder cumplir o suplir las necesidades primordiales dentro de una organización como tal. Miren, en muchos casos, el administrador financiero actúa como el punto de contacto principal con instituciones financieras. Negocian para préstamos, líneas de crédito u otras transacciones financieras. Justamente como les dije, ¿no es cierto? Negociar para préstamos. Hay un detalle bastante importante, ¿no es cierto? Las grandes empresas que hoy por hoy están bien consolidadas en el mercado, hablo como KFC, hablo como Coca-Cola, Pepsi, entre otras importantes transnacionales, Gran aquí, siempre han utilizado este tipo de cosas para poder hacerse mucho más grandes o consolidarse de mejor manera. Negocian para préstamos. El hecho de hacer un préstamo, siempre he mencionado yo, tiene un objetivo dentro de una empresa de incrementar su patrimonio o incrementar sus activos. Entonces, cuando se utiliza esto se denomina en finanzas apalancamiento financiero. Es decir, utilizar el dinero de otro para, como empresa, poder producir, generar mayores ganancias, pagar ese crédito y quedarme con un rédito, ¿no es cierto? Ese sería lo ideal. Entonces, miren, en todo ese rollo, en todo ese tipo de acciones, está inmiscuido el que está manejando prácticamente la parte más medular dentro de una empresa, que es la parte financiera. En resumen,
el administrador financiero desempeña un papel muy importante en una empresa, ya que guía las decisiones económicas estratégicas para alcanzar el éxito a largo plazo y mantener una buena estructura financiera. Me salté un poquito. Parece que se me salió, perdón. ¿Qué capacidades tiene un administrador financiero? Ahora, cuando hablamos de esto, ¿qué capacidades tiene un administrador financiero? Siempre les he dicho, estimados estudiantes, no es lo mismo tener actitud que aptitud. No es lo mismo. Yo puedo tener toda la actitud de ser un administrador financiero, pero si no estoy apto, bailas, voy a marchar porque no voy a conocer de los procesos, ¿no es cierto? Y de pronto en el transcurso me voy a equivocar mucho, voy a hacer quebrar al negocio, voy a hacer préstamos indebidos, voy a pagar tasas de intereses muy altas si no conozco. Entonces, repito, no es lo mismo tener la actitud que estar apto para desenvolverse en un puesto de estas características, pero para eso estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Para poder asumir el desafío si ya en la parte profesional nos compete, ¿no es cierto?, trabajar en este tipo de áreas. Entonces, miren, las capacidades de un administrador financiero van más allá de la destreza con los números. Atención, la capacidad de un administrador financiero va más allá de la destreza con los números. También implica una combinación de habilidades técnicas y cualidades personales. ¿Por qué razón esto? Porque una persona que negocia de manera eficiente la parte financiera, y hablo de negociar, por ejemplo, un crédito para poderlo ampliar, para poder bajar la tasa de interés, entre otros detalles, obviamente tiene que ser una persona, amable, hábil, ¿no es cierto? Tiene que ser una persona de fácil comprensión, ¿no es cierto? Tiene que ser una persona que entienda, empático, entre otras cualidades. Y a esto se le denomina habilidades blandas, ¿no es cierto? Porque las habilidades duras de esta persona pueden ser conocimiento de contabilidad, conocimiento de presupuesto, conocimiento de finanzas, ¿no es cierto? Esas son las habilidades duras que debe poseer un administrador financiero. Pero si hablamos de habilidades blandas, o sea, si hablamos de cualidades personales, se refiere, ¿no es cierto? Ok, ¿a qué tipo de persona soy? ¿No es cierto? Si soy empático, si tengo una correcta comunicación efectiva, si puedo trabajar en equipo, ¿no es cierto? Porque todo esto se aglomera, ¿no es cierto? Y va a ser bastante positivo para la empresa a quien se represente, ¿no es cierto? Y de esa manera poder negociar, obviamente, todas las cosas que requieran o impliquen, ¿no es cierto? Optimizar los recursos en un mayor rango posible. Ok, y a continuación se van a explicar, ¿no es cierto?, algunas de estas habilidades. Habilidades analíticas. Miren, un administrador financiero debe poder analizar datos y tendencias financieras. La habilidad para interpretar informes y realizar proyecciones es esencial para tomar decisiones informadas, ¿no es cierto? Es decir, ok, un administrador financiero tiene que tener esta capacidad de entender qué es lo que me está diciendo este reporte financiero, qué es lo que me quiere decir este balance, este análisis, este flujo de caja, ¿no es cierto? Este estado de resultados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me quiere decir este valor actual neto, esta tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión? ¿Qué es lo que me quiere decir la relación beneficio-costo, si me conviene o no invertir, para poder de pronto informar a su superior, ¿no es cierto? Y tomar la decisión más adecuada o más coherente dentro de la empresa. 2, comunicación clara y efectiva. Una persona que vaya a trabajar en este tipo de áreas, obviamente, pues tiene que ser suelto, ¿no? O sea, se le tiene que entender la forma como se expresa, cómo habla, ¿no es cierto? Miren, la comunicación es clave en el mundo financiero. Un buen administrador financiero debe poder transmitir de manera clara y efectiva la información financiera, por más compleja, a las partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas? Todos los que conforman la empresa, el departamento de producción, el departamento de ventas, gerencia y todos los que formen parte de la organización. Debe tener una orientación estratégica, es decir, la capacidad de pensar estratégicamente es esencial. Un administrador debe comprender cómo las decisiones financieras afectan los objetivos empresariales a largo plazo. Cómo las decisiones financieras afectan los objetivos empresariales a largo plazo. Esto quiere decir que, ok, si hoy hice una mala inversión, pues el efecto colateral, ¿no es cierto?, en 1 o 2 años va a ser
de pronto pues entrar en un coma financiero o en el peor de los casos quebrar, ¿no es cierto? Pues afectan los objetivos empresariales a largo plazo y hablamos de los 2 años o 3 años en adelante, ¿no es cierto? Y contribuir, continúo, a la formulación de estrategias financieras sólidas. Gestión del tiempo y prioridades, algo elemental en negocios. Gestión del tiempo y prioridades. Debido a la multifacética que es la labor del administrador financiero, la gestión eficiente del tiempo y la capacidad para priorizar tareas son habilidades cruciales. Debe saber equilibrar múltiples responsabilidades de manera efectiva, ¿no es cierto? Gestión del tiempo. Pues alguien que está un montón o toda la semana pensando en algo y no actúa, pues, ¿qué se podría esperar, no? Porque ahí prácticamente estamos perdiendo tiempo y cuando se pierde tiempo también en negocios, en empresas es dinero. Adaptabilidad y resiliencia. En un entorno financiero que puede experimentar cambios rápidos, la adaptabilidad es clave. Un administrador debe ser capaz de ajustarse a nuevas condiciones y responder de manera efectiva a desafíos imprevistos, ¿no es cierto? Es decir, esta persona, obviamente, los que laboren en estas áreas deben ser personas con una capacidad, ¿no es cierto?, de resolver problemas, de pensar rápido, ¿no es cierto?, de no estancarse y de tomar decisiones estratégicas y coherentes y alineados, obviamente, con los objetivos empresariales. Habilidades de negociación. En situaciones que involucren acuerdos financieros o contratos, las habilidades de negociación son necesarias. Un administrador financiero debe poder obtener siempre los mejores términos para la empresa, ¿no es cierto? Es decir, como muchos de nosotros a veces decimos, ok, hay que ponerte la camiseta, ¿no es cierto? ¿A quién representas? No pensando en el propio bienestar personal, sino en el bienestar general o colectivo, que en este caso significa la empresa, a quién representas o quién te ha contratado para poder trabajar. En resumen, el administrador financiero no solo se define por sus habilidades técnicas, sino por un conjunto diverso de características que incluyen habilidades analíticas, comunicación efectiva y una sólida ética profesional. Este perfil es fundamental para liderar el camino financiero de una empresa. Aquí hay una palabra que dice comunicación efectiva y una sólida ética profesional. A ver, estimados estudiantes. Susanita, ¿a qué se referirá cuando hablamos de sólida ética profesional? Que digamos que es una persona con una ética, bueno, la ética encierra muchas cosas, ¿no? Ujú. Es una persona pues que tiene sus valores bien definidos y que no, no se va a alinear a lo malo, ¿no? Muy bien, Y que Susanita. esas bases las tiene sólidas, o sea, son fuertes en él. Muchas gracias. Perfecto. Miren, lamentablemente, nosotros como Ecuador, a nivel internacional, estamos mal vistos, no tienen idea de cómo. Y justamente es por este detalle a lo que se refiere la ética profesional. Y si se dan cuenta, ¿qué les diría? El factor común o el talón de Aquiles de muchos funcionarios, altos funcionarios de nuestra nación, es por esto, obviamente, ¿no es cierto? El faltar a la ética o tener una sólida ética profesional y obviamente haber caído en la tentación del dinero fácil, ¿no es cierto? Del dinero mal habido, de un mal funcionamiento financiero, de una malversación de fondos, de una doble pantalla o doble manejo económico, ¿no es cierto? Con la finalidad no de favorecer los intereses del Estado o de la institución, sino personales, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos un análisis nada más de lo que está pasando en nuestra nación, esto es un poco complicado, ¿no es cierto? Y siempre nosotros hemos dicho, o el mensaje ha sido, no, seamos la diferencia, ese granito de arena que aporte de forma positiva al país. ¿Por qué no podemos caer en este mismo rollo o problema que nos está acarreando hoy por hoy a prácticamente considerarnos uno de los países más corruptos de Sudamérica, ¿no? Por todo lo que está pasando. Y es lamentable, sí. De pronto es complejo topar este tema, ¿no es cierto? Pero se lo debe realizar. Ok, de forma rápida, ¿qué trabajos puede tener un administrador financiero? La carrera, obviamente, bueno, esto no compete, pero bueno, ok.
abre las puertas a una variedad de roles desafiantes para aquellos que buscan este tipo de roles, ¿no es cierto?, dentro de una empresa, ¿no es cierto? Y se destacan, ok, como ser el gestor de portafolios. ¿A qué se refiere? Aquí es una persona especializada, ¿no es cierto? Y el rol principal es tomar decisiones estratégicas para maximizar los rendimientos y gestionar los riesgos asociados a un conjunto de activos financieros, como acciones, bonos y otros instrumentos. Ustedes han escuchado o han visto que, por ejemplo, esto se maneja en los Estados Unidos, aquí en el Ecuador también, pero en los Estados Unidos más, lo que es la famosísima bolsa de valores. ¿Han escuchado? Donde hay un montón de numeritos en unas pantallas enormes que se está presentando. Es un lugar enorme, es un lugar amplio. Inclusive hay una película que se llama El Lobo de Wall Street, no sé si han visto. Es interesante ver esto, pero por ejemplo ahí confluctúan un montón de personas y justamente estos agentes, las personas que acuden allá, son muchos de ellos especialistas en lo que es finanzas, ¿no? Gestores de portafolios, de bolsas de valores. Es decir, cuando una empresa ya es bastante ranqueada, ¿no es cierto?, a nivel mundial y empieza a cotizar en la bolsa de valores lo que son las acciones. Por ejemplo, ¿qué empresas tienen acciones? Coca-Cola, ¿qué empresas tienen acciones en el país? Aquí, creo que lo que son la empresa la favorita. Entonces, cada vez, o sea, mientras mejor esté consolidada la empresa, obviamente empiezan a vender las acciones y empiezan a ser mucho más altas, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere que puede gestionar de manera efectiva bonos, acciones y otros instrumentos que tengan validez financiera, ¿no es cierto? Entonces, vean ese tipo de cosas, son muy buenas para entender también y es un campo bastante bonito donde se podría incursionar como para hacer experiencia, ¿no es cierto? Porque hay gente que, por ejemplo, cuando las empresas no valen nada, cuando las empresas nadie les para bola, compran un montón de acciones, ¿no es cierto? Y con el pasar del tiempo esa empresa se consolida y obviamente los accionistas son gente que se ha podido de cierta forma consolidar como gente que ha ganado mucho dinero a través de esto, ¿no? Al comprar y vender acciones dentro de una empresa como tal. Los gestores de portafolios analizan el mercado, evalúan las condiciones económicas y financieras y aplican su experiencia para construir y ajustar carteras de inversiones que se alineen con los objetivos y tolerancia al riesgo de los inversores. Su objetivo es lograr un equilibrio entre la rentabilidad y la preservación del capital para optimizar los resultados para sus clientes, ¿no es cierto? Obviamente hay personas que contratan a este tipo de especialistas, ¿no? Para que les lleven el uso correcto de las acciones de la empresa, de cuándo comprar, de cuándo vender. Y esto se hizo un boom también últimamente con las famosísimas criptomonedas. No sé si ustedes escucharon monedas que subían, monedas que bajaban, gente que ganó mucho dinero, gente que perdió mucho dinero, obviamente porque se iba cotizando, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores. También, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser un ejecutivo de riesgos? No quiero centrarme esto de aquí mucho. Puede también desempeñar funciones como gerente en bancos y comerciales y de inversión. A ver, quiero detenerme aquí para un ejemplo real que pasó. Puede ser, dice, gerente en bancos y comerciales, ¿no es cierto? ¿Ustedes escucharon de lo que pasó en una agencia de Ban Ecuador en Chuchufindi? ¿Alguien escuchó de la noticia? No, Inge, cuéntenos. Ya, una gerente de la sucursal de Ban Ecuador con un equipo de profesionales que obviamente manejaba este tipo de finanzas, empezaron a manipular información, papeles de las personas que se acercan a cobrar el bono. Es decir, hacían como que ya cobraban o algo por el estilo, pero el dinero no les llegaba a los destinatarios finales. Era que estaban trabajando para beneficio personal. Entonces, obviamente, como todo tiene una auditoría por encima de una entidad de esta otra, empezaron a investigar qué pasaba, ¿no es cierto? Y hace poco fue noticia eso, detectaron, ¿no es cierto?, que entre ella y otros funcionarios, ¿no es cierto?, malversaron fondos y todo eso que se iba para las personas que más necesitan, ¿no es cierto? Y aquí recalcamos el tema de ética profesional, lo vieron como beneficio personal. No recuerdo el monto, si es que es 500,000 o cerca de $1,000,000 o 2 creo que eran, de afectación, ¿no es cierto?, a este tipo de personas y en su caso a Ban Ecuador. ¿Qué pasó, no es cierto? Detenida, entre otros detalles. Entonces, miren, siempre traeré a colación entre los beneficios y a veces los riesgos que hay, a veces por este tipo de tentaciones, de cosas que se pueden presentar, ¿no es cierto? Pero
obviamente cuando se maneja este tipo de cosas, ¿en qué área se puede trabajar? En gerente en bancos comerciales y de inversión. Por supuesto que son puestos donde se puede desempeñar y con una correcta ética profesional y manejando muy bien los fondos se puede hacer un trabajo bastante interesante, ¿no? Pero traía a colación justamente el ejemplo que les mencioné porque me acordé de lo que pasó justamente en esta entidad, ¿no es cierto? En lo que es el cantón Shushufindi, fue una noticia que salió en los noticieros locales. Ok, entonces, justamente este blog me pareció bastante interesante por el tema este de que no hay energía. Disculparán, no lo puede pasar a una diapositiva bien chévere como tal, pero pues aquí está la información clara, precisa y concisa, ¿no es cierto? Para poderla, que la he querido presentar a ustedes. Entonces, a ver, déjenme cerrar esta parte de aquí. Ok, entonces mire, nada más esto como introducción, ¿no es cierto? Como un preámbulo de qué, en dónde no más se puede desempeñar, porque a ver, aquí voy con esto. Que mientras ustedes avanzan en los niveles de su carrera, están viendo diferentes cosas y se dan cuenta que administración no es nada más de atender al cliente, ¿no? O de estar en talento humano. Maneja parte financiera, parte presupuestaria, entre otros elementos, ¿no es cierto? Y por eso yo les decía, administración es una carrera muy amplia que abarca varias cosas que pueden ser muy positivas para sus aspiraciones, como manejar sus negocios o ser inicialmente empleados, podría ser, ¿no es cierto? Entonces abarca muchas cosas. Y esta parte de las finanzas es muy bonito porque si sabemos manejar, sabemos trabajar, por supuesto nos pueden abrir puertas para trabajar en la parte pública y privada, ¿no es cierto? Pero sí es importante conocer o manejar bien los términos para no poder equivocarnos o no dar alguna información errónea, ¿no es cierto?, a nuestros inmediatos jefes o alguna junta que se pueda presentar. Entonces, sí era importante hacer esta introducción un poco extensa, ¿no es cierto?, empezando por la terminología de lo que habíamos visto en el segundo nivel y ya para pasar después al rol específico que debe desempeñar, ¿no es cierto?, lo que es un administrador financiero o la persona que maneje finanzas como tal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a lo largo de todo el nivel? Obviamente ejercicios, estados financieros, flujos de caja, ¿no es cierto?, algunos ejercicios para revisar algunos proyectos si son viables o no. No creo que lo traigamos al proyecto anterior para no estancarnos en eso, sino más bien ya hacerlo de forma diferente, un poco más participativa. Espero que pronto se pueda solucionar este tema de la energía, porque no es lo mismo participar con ustedes ahí en la clase y poder trabajar que de forma virtual. Sin embargo, de ello espero que sea fructífero, que podamos aprender lo más que podamos, ¿no es cierto? Y aprovechar, obviamente, este tipo de temas que nos puedan ayudar a ustedes ya en el cortito plazo de su formación profesional. Ok. Creo que hasta el día de hoy nos vamos a quedar hasta ahí. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda. Antes de que me olvide, ok, esta clase va a estar grabada, se va a subir a un aula virtual por disposición de rectorado. Es decir, nadie va a tener el pretexto de, profe, no me pude conectar, no pude ver la clase, no sé qué hacer, porque si el que no se conectó y quiere saber de qué hablamos, aquí lo tiene, porque recuerden que de estas clases que hablamos, a veces surgen preguntas para la evaluación, surgen preguntas para otro tipo de notas que se requieren, ¿no es cierto? Entonces, ok, repito. Ya creé un aula virtual, les voy a enviar al grupo para que se unan al aula virtual. Cada clase que tengamos va a ser grabada, se subirá y las actividades que se enviarán van a estar subidas ahí. Como ustedes saben, yo nunca envío actividades de un rato por el otro, siempre con algunos días. Si es que son para 2 o 3 días, serán cortitas, no serán extensas. Entonces, estar pendientes de ahí ya, por favor. Nada más eso. No sé quién faltó el día de hoy, pero obviamente, por todo lo que estamos viviendo, no implicaría que se le perjudique o nada más que se cumpla con las actividades que se programen por cada docente. No sé si existe alguna pregunta o alguna duda. Sí, Podría agregar al grupo a mí, ¿A quién? Doris Carrasco. Escríbame, Doris. No sé por qué se salió. Yo nunca elimino a nadie. No, es que es nuevo número y que no estoy en ningún grupo. Ya, entonces escríbame al interno para yo agregarle, ¿ya? Y ya voy a pedir a alguien que me envíe su número porque tampoco lo tengo. Listo, listo, estimados estudiantes. Entonces, hasta ahí nos quedamos. No sé cuándo tenemos de aquí. No sé, no recuerdo el horario, pero bueno. Listo, hasta ahí nos quedamos. Por favor, muchas gracias. Es mantenerse pendiente de lo que les voy a enviar para que se agreguen al aula virtual y poder continuar trabajando de forma normal.
Les agradezco mucho la atención y que pasen una buena noche. Se cuidan. ¿Algo iba a decir Elizabeth? Igual. ¿Algo iba a decir Ay, Elizabeth? mañana. Gracias. Listo. Muchas gracias. Chao. Chao.